Compré un BYD porque todo el mercado repetía la misma frase. Esto es el nuevo Tesla, pero más barato. Y en abril de 2025, la promesa se cumplió en cifras. BYD superó a Tesla en matriculaciones mensuales en Europa. Pero apenas 3 años antes, a finales de 2022, casi nadie aquí conocía la marca. Después llegaron las consecuencias. Mi coche se devaluó al doble de velocidad que el mercado. La UE impuso a BYD un arancel del 17% por sospecha de subvenciones estatales. Y la fábrica húngara que iba a montar coches como el mío quedó señalada por trabajo forzado. Como una empresa en la que Warren Buffett confió en 2008, tras ver a su fundador beber líquido de una batería para probar que era segura, acaba en 2026 siendo objeto de una pregunta oficial en el Parlamento Europeo. Se lo voy a desmontar paso a paso, porque las cifras de 2025, vistas de lejos, parecen un cuento de hadas. Las matriculaciones de BYD en Europa crecieron un 268,6% en un solo año, hasta 187,657 coches, mientras Tesla se hundía un 26,9%, hasta 238,656. En agosto, BYD llegó a vender en la Unión Europea el triple que Tesla en un solo mes. La cuota de mercado de BYD pasó del 0,8% al 2,4% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. La de Tesla cayó del 4,1% al 3,0%. Yo miraba esos gráficos como si fueran una garantía. Ahora sé que una gráfica que sube así de rápido no siempre sube por las razones correctas. Porque a finales de 2022 esta marca era casi un rumor en Europa. Vendía coches en un puñado de mercados, Noruega, Países Bajos, poco más, y para el comprador medio del continente ni siquiera figuraba en la lista de opciones. Pasar de ahí a superar a Tesla en menos de 3 años no es una curva de crecimiento normal de la industria del automóvil, es una explosión. Y toda explosión, en cualquier sector, obliga a hacerse la misma pregunta incómoda. ¿De dónde salió la energía para acelerar así de rápido? Yo no me la hice a tiempo, vi el ascenso y quise subirme, porque la confianza en BYD no nació en Europa. Nació en 2008, en Estados Unidos, con un gesto casi teatral. Ban Chuanfu, el fundador de la compañía, se bebió delante de inversores un líquido extraído de una batería de BYD para demostrar que era segura. Warren Buffett, el inversor más observado del planeta, quedó convencido. Berkshire Hathaway compró alrededor del 10% de BYD por $232 millones. Esa cifra, con los años, se convirtió en el sello de garantía que la marca ha repetido en cada mercado nuevo al que ha entrado, incluido el europeo. Si Buffett confió, usted también puede confiar. Es un argumento de venta poderoso. Y como todo argumento de venta, merece ser revisado, no repetido sin más. Porque el resto de la historia corporativa parecía respaldar ese símbolo. En 2024, BYD facturó 777,000 millones de yuanes, unos 107,000 millones de dólares, superando por primera vez los 97,700 millones de Tesla. Entregó 4,27 millones de vehículos, un 29% más que el año anterior, frente a los 1,79 millones puramente eléctricos de Tesla. A mí me lo vendieron así. Esta no es una marca emergente jugándosela, es ya la fábrica de coches más grande del planeta. Compré convencido de que estaba entrando tarde a algo grande, no temprano a algo frágil. Y aquí es donde la historia empieza a hacer ruido. Si este crecimiento en Europa fuera puramente orgánico, demanda real, precio real, calidad real ganándose al comprador europeo, no habría motivo para que la Unión Europea le impusiera a BYD un arancel compensatorio del 17% por sospecha de subvenciones estatales chinas. No habría motivo para que la Comisión Europea abriera, en paralelo, una investigación específica sobre la financiación de su fábrica en Hungría. Entonces la pregunta que me hago y que le traslado es simple. Si el mérito fuera todo suyo, ¿por qué Bruselas está investigando el dinero detrás del mérito? Eso es exactamente lo que vamos a desenredar a continuación, porque detrás de ese crecimiento no solo hay demanda. Hay dinero de Estado y una guerra de precios en China que alguien, en algún lugar, está pagando. Escuchen esto con atención, porque aquí es donde la historia bonita empieza a hacer agua. El 4 de octubre de 2024, el Consejo de la Unión Europea aprobó aranceles compensatorios definitivos contra los eléctricos chinos. Entraron en vigor el 31 de octubre. Para BYD, la cifra quedó fijada en 17,0%.
para Geely 18,8%, para SAIC un brutal 35,3%. Y eso se suma al arancel estándar de importación del 10% que ya paga cualquier coche que entra a la Unión. Es decir, el mismo vehículo que se vende como la alternativa barata a Tesla llega a Europa cargando casi 3 décimas de impuesto extra antes de que usted vea el precio final. ¿Y por qué existen esos aranceles? Porque Bruselas concluyó que había subvenciones estatales chinas de por medio. Pero la cosa no terminó ahí. En marzo de 2025, la Comisión Europea abrió una investigación aparte, esta vez bajo el Reglamento de Subvenciones Extranjeras, apuntando directamente a la fábrica que BYD está construyendo en Szeged, Hungría. Repito, no es un rumor de foro, es la propia Comisión mirando con lupa si el dinero que levanta esa planta llegó de forma limpia o con ayuda de Pekín por debajo de la mesa. Que quede claro, por honestidad, esa investigación sigue abierta, no hay veredicto, pero el hecho de que exista ya dice bastante sobre en qué terreno se está construyendo el milagro europeo de BYD. La respuesta de la compañía fue previsible: pelear en los tribunales. BYD, junto con Geely y SAIC, presentó demandas contra estos aranceles compensatorios. 3 gigantes chinos, unidos por primera vez frente a la misma amenaza, litigando para proteger el margen que les permite seguir vendiendo barato en un continente que empieza a sospechar de esa baratura. Y aquí conviene preguntarse: si la propia industria necesita ir a juicio para defender sus precios, ¿de verdad esos precios reflejan competitividad real o reflejan un modelo que no resiste sin subsidio ni truco? Porque mientras tanto, en casa, en China, BYD estaba librando otra guerra, la de precios contra sus propios proveedores. En noviembre de 2024 se filtró una carta del vicepresidente ejecutivo Zhou Ziyi exigiendo a los proveedores un recorte del 10% en sus componentes a partir de enero de 2025. La reacción del sector fue de indignación abierta. Y las cifras respaldan ese enojo. Según la Asociación China de Concesionarios, la guerra de precios generó pérdidas acumuladas de 138.000 millones de yuanes solo entre enero y agosto de ese periodo. El margen de toda la industria automotriz china cayó de 4,3% en 2024 a apenas 3,9% en el primer trimestre de 2025. Eso no es crecimiento sano, señores. Es una industria comiéndose a sí misma para sostener volumen. Y aquí llega el giro que, sinceramente, a mí me deja frío. En junio de 2025, fueron los propios reguladores chinos, incluido el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, los que salieron a criticar públicamente a BYD por esta nueva ronda de recortes de precio, pidiendo frenar lo que ellos mismos llamaron guerras caóticas. Cuando tu propio gobierno te llama al orden por vender demasiado barato demasiado rápido, algo en el modelo no cuadra. Y ese algo es exactamente lo que después se exporta a Europa disfrazado de oferta irresistible. Hay además una vía silenciosa para esquivar los aranceles: los híbridos enchufables. BYD y otras marcas chinas, como MG, están empujando fuerte los PHEV en Europa, precisamente porque estos modelos no caen bajo los aranceles compensatorios diseñados para los eléctricos puros. Aquí debo ser justo con los datos. Según análisis de Transport y Environment sobre casi 800.000 vehículos en Europa, las emisiones reales de CO2 de los híbridos enchufables rondan en promedio los 139 gramos por kilómetro, frente a los 28 declarados oficialmente por los fabricantes, casi 5 veces más. Y esa brecha, según ICCT y TIE, pasó de un factor de 3,5 en 2021 a casi 4,9 en 2023. Ojo, esto es un dato de todo el parque europeo de PHEV, no una acusación exclusiva contra BYD. Pero cuando una marca construye su imagen sobre movilidad limpia y accesible, y al mismo tiempo aprovecha exactamente el hueco legal que separa el papel de la carretera, la pregunta se vuelve inevitable. Así que ténganlo presente, la misma compañía que le vendió a Europa la fantasía de un coche eléctrico honesto y barato está, al mismo tiempo, bajo investigación por subvenciones, siendo demandante contra sus propios reguladores comerciales y esquivando aranceles con la letra pequeña de los híbridos. Si esto es lo que pasa del lado de la empresa, imagínense lo que pasa cuando ese costo baja hasta usted, el comprador. Porque el precio que vio anunciado en el concesionario europeo no tiene nada que ver con el que se paga en China por el mismo auto. Y eso es exactamente lo que viene a continuación.
Cuando compré mi BYD me vendieron una palabra: accesible. La misma marca que fabrica el coche más barato de su catálogo en China lo convierte, cruzando la frontera europea, en otra cosa. El Seagull sale de fábrica en Shenzhen por unos $10,000. Ese mismo coche, rebautizado Dolphin Surf para Europa, se vende entre 19,990 y 22,600 euros. No es una variación de mercado, es más del doble del precio original por el mismo chasis, la misma batería, el mismo motor. Y a mí nadie me lo explicó así. Suena a logística, a impuestos, a homologación europea, y en parte lo es. Pero el salto es tan grande que deja de sonar a coste y empieza a sonar a estrategia. Vender en China casi a pérdida para ganar cuota y recuperar el margen en el mercado que todavía cree que está comprando barato. Yo compré barato comparado con Tesla. Comparado con lo que BYD cobra en su propio país, pagué una prima que nunca vi en ningún folleto ni en ningún vídeo promocional. Y no soy el único mercado donde pasa. En Australia, el Atto 3 se vende con un sobreprecio de alrededor del 64% sobre su precio base chino. El Dolphin, un 43% más caro. No hablamos de un ajuste puntual en un país complicado. Hablamos de un patrón que se repite en continentes distintos, con monedas distintas, con reguladores distintos. El mensaje que le venden al comprador: esto es lo que cuesta hacer un coche eléctrico bien, tiene muy poco que ver con lo que realmente cuesta fabricarlo. Ahora vayamos a Alemania, porque ahí la historia da un giro que a mí, sinceramente, me revienta. Los concesionarios BYD reportaron en 2025 un total de 2,887 casos de autorregistro. La propia marca matriculando coches a su nombre, sin que exista un comprador real detrás. En la superficie, esto aparece como una venta. En los informes de crecimiento, cuenta como una matriculación más. Otra cifra que engorda ese 268,6% de subida que tanto se repitió en los titulares del año. Pero un coche autorregistrado no es un coche vendido. Es un coche que sigue en un patio, esperando comprador, mientras en los papeles ya figura como nuevo propietario. Multiplicado por miles, eso genera algo muy concreto: parques enteros de vehículos acumulados que la marca necesita mover como sea, porque técnicamente ya dejaron de ser nuevos en el sistema, aunque nadie los haya conducido todavía. Y cuando hay que mover inventario atascado, solo hay una palanca que funciona: bajar el precio, sin importar lo que eso arrastre por debajo. Y vaya si lo bajaron. En 2025, BYD aplicó descuentos en Alemania de entre 11,500 y 16,000 euros sobre coches que, en teoría, ya estaban vendidos según las cifras de crecimiento que la marca celebraba en cada presentación. Para el comprador que llegó tarde, parece una ganga. Para el que compró antes, como yo, es una condena silenciosa. Cada descuento nuevo en el concesionario de al lado es dinero que desaparece del valor de mi coche esa misma tarde, sin que nadie me avise. Por eso, cuando intenté vender el mío, la cifra que me ofrecieron me dejó frío. Los analistas de mercado de segunda mano llevan meses señalando lo mismo. Los BYD en Europa se deprecian aproximadamente el doble de rápido que la media del mercado. Coches comprados hace apenas 3 años por 35,000 euros, hoy se revenden por menos de la mitad. Yo no llevaba 3 años, pero la trayectoria era idéntica. Cada mes que pasaba, la diferencia entre lo que pagué y lo que me ofrecían se hacía más brutal. Si usted está pensando en su próximo coche, esto debería importarle más que cualquier folleto de autonomía o cualquier comparativa de aceleración. El precio de compra es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es cuánto le queda cuando decide venderlo. Y ahí es exactamente donde BYD está fallando en Europa, mientras presume de cifras récord en los titulares. Yo aprendí esa lección con el bolsillo, no con un artículo. Y aquí es donde la pregunta empieza a incomodar de verdad. Si una marca necesita autorregistrar miles de coches y regalar descuentos de hasta 16,000 euros solo para vaciar el almacén, ¿por qué nadie los está comprando al ritmo que las cifras oficiales sugieren? ¿Será solo cuestión de precio o hay algo en esos coches que empuja al comprador real a dudar antes de firmar? Las cifras que vienen a continuación empiezan a responder justo eso.
Hasta aquí hemos hablado de dinero, de cuánto pierde su cartera cuando revende un BYD. Pero hay una pregunta más incómoda todavía, y es la que debería hacerse antes de firmar cualquier contrato. ¿La máquina en sí es tan sólida como el eslogan? En octubre de 2025, BYD respondió por su cuenta, sin que nadie se lo preguntara. Retiró 115,783 vehículos en China, modelos Tang y Yuan Pro, por defectos de fábrica en el controlador del motor y por sellos del paquete de batería que no cerraban herméticamente. No hablamos de un tornillo suelto, hablamos del corazón eléctrico del coche y de la caja que contiene la energía que lo mueve. Y no era un lote cualquiera, eran unidades fabricadas entre febrero de 2021 y agosto de 2022. Es decir, coches que ya llevaban años circulando con ese defecto agazapado antes de que la empresa decidiera admitirlo. Uno de los retiros más grandes en la historia de la marca, en su propio mercado, donde controla la producción de principio a fin y donde, en teoría, todo debería estar más vigilado que en cualquier fábrica satélite en el extranjero. Si esto pasa en casa, con años de rodaje del producto, la pregunta que debería incomodarle no es ¿por qué ahora?, sino ¿qué más hay sin descubrir todavía? Y ahí no termina la historia de octubre a marzo. En febrero de 2025, BYD convirtió su sistema de conducción asistida GODSAI en un extra gratuito y estándar en la mayoría de sus modelos. Sonaba a regalo, tecnología de gama alta sin coste añadido. Lo que siguió fue un salto de quejas en un portal chino de reclamaciones de consumidores que pasó de 150 por semana a más de 4,700 en una sola semana. No es un repunte, es una avalancha. Y una avalancha así no aparece de la nada. Aparece cuando miles de personas descubren, todas casi a la vez, que el regalo no funcionaba como se prometía. Las quejas apuntaban en dos direcciones. Por un lado, errores de navegación del propio sistema de conducción asistida. Por otro, algo más incómodo todavía, compradores denunciando, en vídeos publicados por ellos mismos, un abaratamiento silencioso de la construcción del coche, vigas de refuerzo más delgadas, paneles que antes eran de metal y ahora son de plástico. Aquí tengo que ser honesto con usted. Esto no es un peritaje independiente ni un informe de ingeniería certificado. Son testimonios de propietarios enfadados grabando su frustración con un móvil. Pero cuando cientos de ellos describen lo mismo, por mí deja de sonar a casualidad y empieza a sonar a patrón. Y luego está el caso que de verdad debería quitarle el sueño si está pensando en confiar su seguridad y la de su familia a un asistente de conducción barato. Automotive News y CarScoops documentaron un episodio con un vehículo valorado en $160,000 que, por un fallo de GODSAI, intentó invadir el carril contrario. Repito, intentó cruzarse hacia el tráfico en sentido opuesto. No hablamos de un coche de entrada de gama con márgenes ajustados, hablamos de la gama alta de la marca, la que se supone que lleva el software más pulido. Y aquí conviene poner el dato en contexto, porque explica por qué esto no es un accidente aislado, sino un riesgo estructural. Para finales de 2025, GODSAI ya venía instalado de serie en más de 2,5 millones de vehículos BYD. La versión con LiDAR cuesta a la marca cerca de 12,000 yuanes, unos $1,770. Compárelo con lo que cobra Tesla en China por su paquete de conducción autónoma completa, alrededor de 64,000 yuanes. No estoy diciendo que caro sea sinónimo de seguro, ni barato de defectuoso, pero cuando un sistema de asistencia a la conducción se regala a millones de coches de golpe, con ese margen de coste, algo en la ecuación de las pruebas y la validación tuvo que ceder. Y aquí se lo digo entre dientes, porque me cuesta reconocerlo. BYD hizo algo que casi ninguna marca del sector se atreve a hacer. Desde junio de 2026, la empresa asumió la responsabilidad financiera total, sin límite superior de indemnización, por los accidentes causados por fallos de GODSAI en China. Es un gesto raro en esta industria, donde normalmente el fabricante se escuda en la letra pequeña del contrato y deja al conductor peleando solo con el seguro. Por mí, ese paso merece reconocerse, aunque llegue después del susto, no antes. Pero fíjese en el orden de los hechos. Primero el defecto, después la avalancha de quejas, después el coche a $160,000 cruzándose de carril y solo entonces la promesa de pagar sin límite. Eso no es prevención, es reparación a posteriori. Y todo esto, insisto, está pasando en China, en el terreno que BYD controla mejor que cualquier otro en el planeta, con años de fábricas rodadas y su propia gente supervisando cada tornillo.
Si ahí los defectos y las quejas se disparan así, la pregunta que de verdad debería quitarle el sueño es otra. ¿Qué está pasando ahora mismo en la fábrica nueva, la que están levantando a toda prisa para producir estos mismos coches para usted en Europa? Mientras en Europa se hablaba de récords de ventas, en Hungría se estaba construyendo la pieza que debía sostener todo ese relato. La fábrica de Szeged. Hasta 4,000 millones de euros de inversión, una capacidad planeada de 150,000 vehículos al año, con margen para llegar a 300,000. Sobre el papel, esa planta era la prueba de que BYD no solo vendía coches chinos con matrícula europea, sino que producía en suelo europeo. El problema es que entre el plano y la línea de montaje real pasó más tiempo del que la compañía admitió en público. El lanzamiento de producción en serie, anunciado inicialmente para finales de 2025, se fue moviendo. La producción de prueba de turismos arrancó recién en enero-febrero de 2026 y la serie completa quedó reprogramada para el segundo trimestre de ese mismo año. Un retraso discreto, casi administrativo, si no fuera porque Szeged no era un proyecto cualquiera para BYD, era el que sustituyó a otro. La fábrica turca, anunciada en 2024 con unos 1,000 millones de dólares de inversión y 150,000 unidades de capacidad, quedó paralizada en 2025 cuando Hungría pasó a ser la prioridad absoluta del grupo. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre plazos y empieza a ser sobre personas. China Labor Watch realizó entrevistas encubiertas a 50 trabajadores de la obra de Szeged y documentó un patrón que, si se confirma en su totalidad, es difícil de digerir para cualquiera que compró un BYD pensando en marcas europeas de responsabilidad social. Semanas laborales de 7 días, turnos de más de 12 horas, salarios retenidos hasta 3 meses con el pago final condicionado a regresar a China, contratación bajo visados de negocios en lugar de permisos de trabajo e instrucciones explícitas a los trabajadores para mentir a los inspectores sobre sus horarios reales. No hablo de rumores sueltos ni de un vídeo viral sin contexto. Tras la publicación de ese informe y de reportajes posteriores, las autoridades húngaras impusieron sanciones a 3 empresas contratistas vinculadas a la obra y abrieron una revisión medioambiental de la planta. Cuando un gobierno europeo empieza a sancionar a los subcontratistas de tu fábrica insignia, ya no estamos ante una crítica aislada de una ONG. Estamos ante un problema que el propio país anfitrión decidió investigar. Y el asunto no se quedó en Hungría. Llegó al Parlamento Europeo, donde en 2026 se presentó una pregunta parlamentaria oficial, registrada como E10-2026-1437, exigiendo explicaciones sobre las condiciones laborales en la obra. Es, según mis fuentes, la primera vez que la práctica laboral de una empresa china es objeto de escrutinio formal en esa institución. Piénselo un segundo. La misma marca que le vendieron como la nueva Tesla accesible, ahora tiene su nombre escrito en un expediente parlamentario europeo, junto a la palabra trabajo forzoso. Por supuesto, hay que ser honesto con los límites de lo que sabemos. Ningún tribunal ni organismo ha emitido todavía una conclusión jurídica definitiva sobre si existió trabajo forzoso en Szeged. Lo que existe, documentado, es el informe de una organización de derechos laborales, sanciones administrativas contra 3 contratistas y una pregunta parlamentaria abierta. No es una condena, pero tampoco es nada que uno quiera ignorar si está pensando en poner su dinero o su reputación detrás de esta marca. Lo inquietante es que Szeged no es un caso aislado. Las autoridades laborales de Brasil formularon acusaciones prácticamente calcadas contra BYD y 2 subcontratistas chinos de reclutamiento en otra obra de la compañía, hablando de condiciones asimilables al trabajo esclavo. 2 continentes distintos, 2 gobiernos distintos, el mismo patrón repetido. Contratación opaca de mano de obra migrante, jornadas extremas, promesas que se rompen en la letra pequeña. Cuando el mismo tipo de denuncia aparece 2 veces en 2 países diferentes, deja de sonar a coincidencia. Y aquí vuelve, con un peso distinto, la pieza que sembramos al principio de este relato. En 2008, Warren Buffett confió en BEI después de ver a Wang Chuanfu beberse literalmente el líquido de una batería para demostrar que era segura. Berkshire Hathaway compró aproximadamente el 10% de la compañía por 232 millones de dólares y ese gesto se convirtió en el sello de confianza que BID usó durante 15 años.
Pues bien, en septiembre de 2025, en pleno estallido de las investigaciones por subsidios, las acusaciones laborales y el aumento de quejas por calidad, Berkshire Hathaway se retiró por completo del capital de BID, sin explicaciones públicas, sin comunicado que conecte los puntos. No puedo decirle que Buffett vendió por Seagate, ni por la Comisión Europea, ni por los reclamos de calidad. Las fuentes solo confirman una venta gradual desde 2022 hasta la salida total en 2025, sin declarar el motivo. Pero la coincidencia temporal es, cuando menos, incómoda. El hombre cuya confianza en 2008 se convirtió en el argumento de venta de BD durante una generación entera, terminó vendiendo justo cuando Europa empezaba a exigirle a esa misma marca la confianza que él ya no quiso sostener. Y eso, señores, es exactamente la pregunta que deberíamos estar haciéndonos ahora mismo. Vamos a hacer cuentas, porque hasta ahora solo hemos visto los capítulos sueltos de esta historia, y juntos pintan un cuadro bastante distinto al que me vendieron cuando decidí comprar. BYD no ganó Europa solo con mejores coches, ganó con subsidios que la Comisión Europea todavía investiga, con un arancel compensatorio del 17% que Bruselas le impuso en octubre de 2024, precisamente porque detectó ayuda estatal desleal, y con una fábrica en Szeged cuyo financiamiento sigue bajo escrutinio. Eso no es un detalle técnico, es el cimiento sobre el que se construyó el milagro del 268,6% de crecimiento. Y mientras yo pagaba mi factura, en China la propia matriz libraba una guerra de precios que dejó a toda la industria con pérdidas de 138,000 millones de yuanes y márgenes cayendo del 4,3% al 3,9%. BYD exigió a sus proveedores un recorte del 10% en noviembre de 2024. Y en junio de 2025 hasta los reguladores chinos, los mismos que en teoría defienden a sus campeones nacionales, salieron a criticar públicamente esa espiral. Cuando hasta tu propio gobierno te dice que frenes, algo huele mal. Ese mismo apetito por crecer a cualquier precio explica lo que me pasó a mí cuando quise vender mi coche. Los concesionarios alemanes se autorregistraron 2,887 vehículos BYD en 2025, inflando cifras de ventas y llenando patios enteros de coches nuevos que nadie había comprado todavía. El resultado: descuentos de hasta 16,000 euros y un mercado de segunda mano donde los BYD pierden valor casi al doble de velocidad que el resto. Yo lo viví en carne propia. La máquina que me vendieron como inversión se convirtió en un agujero. Y no fue solo el bolsillo. En octubre de 2025, BYD retiró 115,783 unidades en China por defectos en el controlador del motor y sellos de batería que no cerraban bien. En febrero de 2026, cuando el sistema de conducción asistida God's Eye pasó a ser gratuito de serie, las quejas semanales pasaron de 150 a más de 4,700. Hubo videos de dueños mostrando refuerzos de carrocería más delgados y paneles de plástico donde antes había metal. No es peritaje independiente, lo admito, pero tampoco es ruido menor cuando se multiplica así. Mientras esto entraba en las noticias, en Szeged, 50 trabajadores le contaban a China Labor Watch turnos de más de 12 horas, semanas de 7 días, sueldos retenidos hasta 3 meses y instrucciones de mentir a los inspectores. Hungría acabó sancionando a 3 subcontratistas. El Parlamento Europeo abrió una consulta oficial en 2026. Y en Brasil, en otra obra de BYD, las autoridades laborales documentaron denuncias parecidas. La fábrica que debía sostener el crecimiento europeo terminó siendo, por ahora, motivo de preguntas incómodas en Bruselas. Con todo esto sobre la mesa, quisiera preguntarle a Warren Buffett qué piensa, pero ya no puedo, porque su fondo salió por completo del capital de BYD en septiembre de 2025. En silencio, sin dar explicaciones, después de multiplicar por casi 39 veces su inversión inicial. Nadie dijo que fuera por los escándalos. Las fuentes no lo confirman. Pero la coincidencia de fechas, con las investigaciones de subsidios, las acusaciones de trabajo forzoso y la ola de quejas de calidad subiendo al mismo tiempo, no ayuda a dormir tranquilo. Yo, en su lugar, tampoco me habría quedado a ver cómo terminaba. ¿Y yo? Perdí dinero en la reventa, sí, pero perdí algo más caro: la confianza de haber comprado una promesa en vez de un coche. Si me preguntan si volvería a comprar un BYD hoy, con lo que sé ahora, la respuesta honesta es: no todavía, no así, no mientras la mitad de esta historia siga bajo investigación.
Por eso no le recomiendo apresurarse. Usted arriesga su dinero en un valor de reventa que puede desplomarse, en un producto cuya calidad la propia marca está corrigiendo sobre la marcha, y en una cadena de producción europea bajo sospecha de explotar a la gente que la construye. La diferencia de un par de miles de euros hoy puede convertirse en la mitad del valor de su coche mañana. ¿Usted, con todo esto sobre la mesa, seguiría comprando el hype? Cuénteme en los comentarios qué haría en mi lugar.